Y ahora, otro nivel. Querido, ilustre, gran amigo, profe Eric del Búfalo, un gran Eric. abrazo, bienvenido. Hola Erika, hola Mingo, ¿me escuchan bien? Los No, estamos oyendo un poquito poco bajo. lejos, pero vamos a hacer algunos ajustes por acá. Vamos a ver, darle ¿podemos? ganancia. ¿Me escuchan? Ajá, ahora mejoró. ¿Tú le ¿Y puedes dar ahora? un poco, tú le puedes dar un poco de ganancia ya al audio? Vamos a ver si me escucha mejor con el... Sí. Yo le puse el máximo ya aquí. Ajá. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora mucho Estupendo. mejor, sí. Perfecto. Qué bueno, profe, bienvenido. Gracias a ustedes, muy feliz de estar aquí como siempre. Nosotros nos reactivamos desde el lunes pasado y el equipo de producción decidió hacer una programación especial que de hecho la pensábamos terminar el viernes pasado, pero después el mismo viernes decidimos y a solicitud de la gente, bueno, que extendiéramos con invitados especiales como tú estas 3 preguntas que nos estamos haciendo y que te las hacemos de entrada a ti para escucharte con atención qué pasó, dónde estamos y qué viene ahora. Bueno, la primera pregunta es la más difícil porque todavía no sabemos exactamente qué pasó. O sea, hay algo que es claro, Maduro no está en el poder, está preso en Brooklyn, eso está clarísimo. Pero cómo se llegó ahí no está muy claro y las razones a cómo llegamos ahí son las más importantes. Porque evidentemente no fue algo que no estuviese preparado con, digamos, fuerzas internas en Venezuela, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, yo creo que realmente, y nosotros tenemos 2 problemas, que tenemos el problema del tiempo, que tenemos que esperar que se devele exactamente qué pasó, y tenemos un gran problema, que tenemos que ser muy prudentes, incluso cuando sospechamos cosas, porque estamos en Venezuela y todavía esto no estamos en una democracia plena, ¿no? Entonces, hacer análisis realmente realistas de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela es complejo. Lo que sí podemos decir es que aparentemente hay un pacto entre la administración Trump y la estructura chavista que no es nueva, que tiene mucho más de 3, que se ve que tiene tiempo negociándose, pues, ¿no? Porque todo estaba listo a las 24 horas y todo estaba normal, hasta la Feria de San Sebastián estaba ya organizado 6 horas después. Entonces, eso da mucho que pensar, ¿no? Incluyendo a la persona que está presa en Estados Unidos, ¿no? O sea, que también podría estar en la negociación. Las 2 personas. Las 2 personas, exactamente, que están presas en Estados Unidos. Los 2 esposos, digamos. Entonces, eso es clave porque eso nos indicaría qué es lo que se negoció, cuál es la estructura de esta transición, o más bien o mutación del chavismo, más bien. Yo diría que es más una mutación que una transición. Vamos para usar ya que España está lamentablemente por las malas noticias en moda, De luto. de dicta blanda, ¿no? Chavista. Entrando en una especie de apertura chavista, donde creo que lo que realmente quieren las fuerzas vivas de Venezuela es que se normalice lo más posible la relación de Venezuela con el mundo, que se eliminen las sanciones, que entren capitales, es decir, y creo que la gente, digamos, los ciudadanos y la gente seria en el norte y aquí es lo que digamos, es lo que se espera. Y por supuesto, para que eso se lleve de la mejor manera, digamos, la gran estupidez chavista de los presos políticos que realmente no, digamos, incluso si no son todos, el 99,9% son activistas políticos que quedaron huérfanos porque su dirigencia se fue a Madrid o se fue a Miami, ¿verdad? Digamos, yo ponía un tweet, ¿no? La tripulación, lo más bobo, ¿no? Quedaron presos ahí como rehenes de intercambio, esa gente tiene que salir ya, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, liberación de los presos políticos, normalización y sobre todo que ingresen dólares a Venezuela, ¿no?
y vengan vuelos internacionales, porque Venezuela está todavía muy aislada, creo que son las metas inmediatas. Y creo que eso es lo que tiene clarísimo la administración Trump en Estados Unidos, que es la que realmente gobierna o la que tiene realmente el poder, por lo menos sobre la oposición venezolana, y creo que gran parte sobre la estructura chavista actual. El comportamiento de la política como tal, ¿cómo lo analiza Eric del Búfalo? Bueno, es que nosotros lamentablemente, como siempre, pues, y eso no es nuevo y no es nada más exclusivo de Venezuela, ¿no? Perdimos mucho tiempo en el circo del Nobel y lo que pasó con Trump. O sea, justamente los días decisivos, la gente estaba pensando en el baratillo, pues, de la farándula política, pero habría que ver lo que se estaba fraguando detrás realmente. Lo que se está fraguando detrás realmente no es una división entre dos fuerzas del chavismo, al contrario, hay una unicidad incluso mejor que la que había, o sea, mejor, más fuerte de la que había antes de Maduro. Porque yo creo que en el fondo nadie quería Maduro, ni siquiera Maduro quería estar ahí, posiblemente, porque había caído en un estado de enquilosamiento total, de inmovilidad total, donde no había posibilidad de maniobra alguna para ningún lado. Lo que hizo la administración Trump es darle dinamismo otra vez, por lo menos, digamos, al país, pero también a la estructura chavista, ¿no? Que ahorita está en el poder. Y para usar una palabra que usaban antes los fanáticos de un cierto grupo opositor. Trump fue el gran normalizador, digamos, el gran normalizador de la situación venezolana, ¿no? Ahora bien, más allá de esto, lo que sí es claro es que estamos en una nueva etapa, ¿no? Sí, clarísimo. Y no solamente desde el punto de vista internacional, o sea, estamos realineándonos con Estados Unidos otra vez, como siempre fue tradicional en Venezuela. Claro, es una realineación que agarra a Estados Unidos en una crisis particular de del propio Estados Unidos, ¿no? O sea, que tampoco estamos en los años 40 y 50, donde Venezuela se puede entregar así simplemente al protectorado americano, porque Estados Unidos está también en una transición hacia, digamos, no solamente Estados Unidos, todo el mundo, estamos hacia un nuevo orden mundial, como diría el primer ministro canadiense, ¿verdad? Donde ya no es claro exactamente quiénes son los amigos, los enemigos y cómo va a quedar el mundo después, cuando lleguemos al 2027, ¿no? Porque además son cosas que se van a precipitar pronto. Y no, sin descartar incluso una guerra de gran envergadura, ¿no? Una guerra global de gran envergadura, que, pues, en la cual ya estamos a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, Venezuela está en el medio. Venezuela ahorita, digamos, la gente me acusa de zurdo, lo que sea, pero Venezuela ahorita por lo menos está estable. No hay gente matándose en las calles, no hay un dólar a 1.000 bolívares. Es decir, creo que hay un esfuerzo de gente seria, la gente que está en el Palacio. Yo digo el Palacio no como el Palacio de Miraflores, sino el Palacio donde realmente está la gente que decide, ¿no? De tratar de que Venezuela no se vaya de las manos. Y bueno, pero siempre está el circo, lo que yo llamo el circo, la comidilla, pues, ¿no? Que si la cartera, que si la medalla, que si la cosa, ¿no? Claro, lo que sí hay, y que es un factor, es que hay una sector de la oposición que quiere ya unas elecciones, porque siente que tienen gran apoyo popular, lo cual es legítimo, es decir, obviamente, no estoy metiéndome con la legitimidad de ello, pero que desde el punto de vista material y realista es completamente inconveniente, porque digamos, hasta que las elecciones siempre vienen en un país cuando hay una estructura institucional preestablecida, no al revés. Es decir, no es porque alguien sea popular que es capaz de mantener la gobernabilidad de un país, ¿no? Y creo que el Departamento de Estado está clarísimo en esto. Porque además le digo a la gente ve una persona, a mí me gusta esta es mi candidata, yo la adoro, yo la amo, sí, pero esa persona no gobierna sola, ¿qué es lo que tiene al lado, qué es lo que tiene detrás? Y lo que tiene al lado y lo que tiene detrás sigue siendo los mismos politiqueros espantosos de la oposición que hemos visto este cuarto de siglo. Entonces, yo invito a la gente que vea eso. O sea, un presidente no manda solo, y a veces ni siquiera manda él, manda todo un entramado de contactos, de relaciones, de fichas de personas que son cientos, no son 10 o 5, 4. Entonces, eso es lo que no hay, ahorita no tiene la oposición venezolana.
Erika me estaba diciendo que en esta última parte coincides un poco con nuestro invitado de ayer, que tú lo conoces, Juan Carlos Sosa Purba. De manera íntima, Sí. como y tajante, por la mitad del medio, como siempre tú has dicho las cosas. Esto que recién decías, que te acusan o te señalan de zurdo, ¿qué crees tú? ¿Por qué esos señalamientos contra Eric? Bueno, vienen de dos lados, ¿no? Viene de un aparato, hay un aparato de propaganda clarísimo. A mí no me gusta nombrarlos porque no les doy vida, ¿no? No quiero darle... Ok. Pero creo que todos sabemos de dónde viene, ¿no? Es decir, digamos, que es muy agresivo, no solamente conmigo, con mucha gente, es decir, hiperagresivo, más agresivo que el dedo cabello, ¿no? O sea, realmente agresivo al punto de la infamia y la injuria, ¿no? Y la extorsión y moral. Ese creo que es el gran motor. Y también de gente que no entiende muy bien qué está pasando. Entonces, cuando uno dice más o menos algo que no le gusta, hay una reacción natural de gente común a molestarse, ¿no? Después pueden decir, bueno, pero no estaba tan equivocado. Eso yo lo comprendo. La que sí es peligrosa y a mí me preocupa mucho es la actitud agresiva de ese aparato de guerra comunicacional. Casi uso los términos chavistas porque son en el fondo igual de chavistas en ese sentido, que contra gente como yo, incluso contra gente muy moderada, de centro, gente que, incluso contra la Iglesia Católica, se ha empeñado en apuntar sus misiles, ¿no? Fíjate que ayer, con la experiencia que tuvimos con Juan Carlos Sosa, a la mayoría de las personas les gustó la conversación, pero hay alguien, que no lo voy a mencionar, que nos tilda a nosotros de complacientes como periodistas porque no le sacamos a Juan Carlos Sosa según él, intereses que tiene en la industria petrolera y energética y no sé qué y tal, qué sé yo. Él no tiene ningún interés en la industria petrolera. Es que la gente siempre está pensando absurdo. Él es una persona que pasó mucho tiempo, digamos, muchos años, digamos, fue consultor de algo. Y él tiene una propuesta y tiene publicaciones. Es decir, sí, la revista Lleve Petróleo. Claro, pero es que, es decir, la gente cuando no quiere entender algo, ¿qué es lo que piensa? Le están pagando a alguien, entonces yo con eso, yo me evito pensar por mí mismo. Exactamente. Y lo que tú, y si este programa que tienes tú, ¿no? Ustedes dos, si se caracteriza porque invitan siempre a la gente a ver los hechos como son y a pensar por sí mismo. Ahora, estamos en una situación muy delicada en Venezuela porque hay dos factores que no quieren que la gente piense por sí mismo. Uno es la estructura del régimen, que no es muy amante del libre pensamiento, como todos sabemos, ¿no? Y hasta puede uno pagarlo en el helicoide. Y pues, yo siempre invito a tener prudencias porque todavía hemos superado esa etapa. Y por otro lado, un acuerdo de energúmenos que creen que son predestinados para gobernar a Venezuela y que lo único que le importa es llegar al poder, no le importan los intereses superiores del país. O sea, cada vez se ve más que todo el plan es llegar al poder. Yo les llamaba, ellos ven a Venezuela como un cambural, como una mina de oro. Y eso no es nuevo también, y lamentablemente eso es algo que ya, incluso antes del chavismo, nosotros hemos vivido, que ya tenemos una edad, ¿no? O sea, la política como llegar a apropiarse del poder para enriquecerse. Y si Venezuela tiene que haber aprendido algo de este trauma, de este cuarto de siglo, es que la política no puede hacer eso. Y uno como ciudadano no puede estar como en el antiguo circo romano, donde la chusma estaba en las gradas, aplaudiendo todo lo que hiciera el emperador, aunque fuera más cruel y horrendo, aplaudiendo ciegamente, ¿no? O sea que algo de conciencia mínima, ciudadana y política tendríamos que haber adquirido a estas alturas, ¿no? Eso es lo que yo espero y tengo fe en ello, ¿no? Pero fíjate que tú finalizabas un reciente contenido, un post, diciendo que el país también sigue dividido cerebralmente y que cuánta verdad está encerrada allí en esa frase que tú escribes, porque incluso si lo llevamos al tema político electoral, bueno, hay personas que se están frotando las manos por lo que viene, hay gente que está pidiendo que las elecciones se hagan en abril, porque están planchando el flu para participar en el evento electoral por el guiso gigantesco que significa que esto lo hemos vivido durante más de 50 años. Mira, una palabra, dos palabras, Carmona Stan. ¿Ustedes se acuerdan del espectáculo patético, lamentable y catastrófico
que hizo que Chávez, que venía en un declive de popularidad, resurgiera. Sí, Ese fue el momento que ancló al chavismo. auténtico. Ese fue el momento que realmente hizo que el chavismo durara tanto tiempo. Yo lo llamo los blancos criollos, ¿no? O sea, esa gente que se cree los dueños del valle, que se reparten la botella antes que se acabe el último trago. Sí, eso no podemos volver ahí, porque eso ¿qué sería? Eso sería revertir todo, volver, es decir, eso serían 6 meses de gloria y otra vez décadas de penuria, ¿ok? Porque ese tipo de gente, así como está en esa actitud, va a ser incapaz absolutamente de mantener una gobernabilidad del país más allá de 6 meses. Pero esas son las ansias, son muy esas son las generosos, ansias de los porque políticos. Carlos Tanga lo logró 48 horas, ¿no? Entonces, Claro. hay un carmonismo todavía ahí en Venezuela muy grande, de gente que se cree los amos del valle, y que esto es simplemente ya con el apoyo de Trump, como si Trump fuera además un empleado de ellos. A mí me da mucha risa cómo ellos ven el mundo, ¿no? Es decir, es al revés en todo caso, ¿no? Ellos serían empleados y muy subalternos de la administración de Trump, ¿verdad? Va a garantizarle una gobernabilidad, eso no es así. Recordemos lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo algo parecido, cayó el sandinismo, vino Violeta Chamorro y después, bueno, vino un sandinismo con esteroides. Entonces, las cosas hay que hacerlas con seriedad. Eso decía que hay la política de verdad, los intereses, la gente los adultos del cuarto y después están los niños, ¿verdad? Entonces, la política que la manejen los adultos del cuarto, que ahorita está en manos del Departamento de Estado, y lo que hay del propio chavismo que quiere purificarse de lo peor del chavismo, que fue justamente ellos quienes se llevaron a los cubanos, o sea, que sacaron a los cubanos, ¿verdad? Y que está orientado hacia lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? El principal problema de Venezuela ahorita es económico. Es catastrófico la situación económica de Venezuela. Su aislamiento digamos, del mundo occidental. Y la situación de libertades que hay, pues, que tiene que ver sobre todo, no solamente con los presos políticos, pero que ellos llevan la peor parte, ¿no? Yo creo que esos son los 3 momentos que hay que enfocarse ahorita, y el cuarto, que es mayor, que tiene que ocurrir antes de las elecciones, es la reforma institucional. ¿Quieres ir a elecciones con este CNE? No, hay que hacer un nuevo CNE. Vamos a ir a elecciones con este Tribunal Supremo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hay que ser realistas completamente. ¿Aló? 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 Soy yo, soy ustedes que se cayeron. ¿A ti se te fue la luz? No, a mí no se me fue la luz. ¿Ustedes sí? Sí, estamos sin energía. Sí, vamos a intentar ingresar. Tú, no sé si sigues al aire. Yo sigo al aire. Los espero. Ok. Vamos a intentar, por favor, avísale a los oyentes del programa que estamos sin energía y que nos vamos a intentar conectar por los celulares. Correcto. Bueno, ya creo que están escuchando. Bueno, Gracias. a Erika y a Mingo se les fue la luz, cosa que no es extraño, y están volviendo, están intentando otra vez reconectarse con el programa, ¿no? Entonces, como creo que nosotros seguimos aquí en línea, yo les digo a ustedes que, si a los que me escuchan, que no podemos ir a elecciones con este CNE, este Tribunal Supremo. Hace falta acuerdos políticos previos muy claros, serios y a mediano y largo plazo, para que unas elecciones tengan sentido, porque si no va a ser justamente ese cuarto de esa zona de Miraflores, donde estaba todo el mundo repartiéndose los locos cargos y puestos en el país, y eso es lo que no podemos permitir bajo ninguna manera. Por otro lado, es clave esperar todavía un poco, porque no sabemos exactamente qué pasó el 3 de enero. Si no sabemos realmente, bueno, hay detalles tácticos que jamás vamos a saber, o sabremos en 20 años, pero cuáles fueron realmente las fuerzas que se cuadraron con Estados Unidos para que se diera el resultado tan rápido como se dio, ¿no?
que implica, repito, que haya habido un apoyo interno en Venezuela a esa situación. Y con respecto a Juan Carlos Sosa Purba, yo a veces no estoy de acuerdo con él, pero él es una persona íntegra. Es decir, esto de estar difamando a la gente porque cree que siempre hay un interés mezquino. Tiene muchos años pensando y trabajando con un grupo de personas muy serias sobre cuál debe ser la industria, cuál debe ser el fin de la industria petrolera y cómo mejorar la inversión. Eso no significa que él esté siendo un espía del chavismo o conspirando con quién sabe quién, ¿no? Hay que un poco sacarnos esta mentalidad conspirativa de la cabeza. Bueno, estamos reconectándonos en este momento. Y que dudemos, pero que cuando conspiremos y dudemos lo hagamos bien. Aquí está de vuelta, están Eric y Mingo, no sé si nos escuchan. Aló, Mingo, estamos reconectándonos. Yo no te escucho. Los veo, pero no los escucho. Los vemos, pero no los escuchamos. Déjame ver si mejoramos aquí el audio, porque estamos transmitiendo un minuto. Con megas propios, porque no hay electricidad en la zona donde estamos transmitiendo. Esto ha sido unos segundos, a ver si resolvemos este inconveniente. A ver, ¿nos escuchan? ¿Ahora? Ahora no sí. No se escuchan. No se escucha. Ya volvemos. Poco a poco se les fue la luz, se les fue la electricidad, como es normal en nuestro país, lamentablemente. Y eso, eso por cierto, es otra parte del problema. Es la infraestructura. Es decir, no hay que caer en la trampa de que no se puede hacer nada hasta que un cierto grupo de personas lleguen al poder. Porque los países no son discontinuos así, no es que cambia la administración y cambió el país sigue abajo, lo que los americanos llaman el deep state, el Estado sigue abajo, los funcionarios públicos siguen abajo, en todos los niveles, nacional, regional y municipal. Aquí. A ver si habla. A ver, hombre, aquí. Estamos reiniciando la transmisión, estamos, como hay que resetear, hay que partir de cero, pues, ¿no? Todos los equipos. Creo que no hay audio, ¿no? Eric, es mejor esperar que salga a través de la transmisión aquí. Bueno, hay que decirle a Eric que esto es un poco capcioso, ¿no? Porque la vez anterior que nos ocurrió esto, estábamos haciendo una tertulia donde estaba Eric del Búfalo, donde estaba Miguel Fontán y donde estaba Floris Caray. Y en esa circunstancia ellos continuaron mientras nosotros, Erika aquí, el equipo haciendo maromas para que pudiéramos lograr reconectarnos. A duras penas logramos hacerlo, pero tuvimos que agradecerle a ellos que prácticamente condujeron el programa, el resto del espacio completo lo llevaron adelante. Yo no sé si en estos momentos ustedes están viendo esto que yo estoy conversando con ustedes en estos momentos. Recuerden que estábamos en la continuación de esta programación especial de Arrímate al Mingo por Mingo TV, donde estamos con invitados especiales, como es el caso del gran Eric del Búfalo, el profe Eric del Búfalo, qué pasó, dónde estamos y qué viene ahora. Eric nos estaba haciendo y brindando sus consideraciones y al mismo tiempo estábamos hablando de algo que es realmente delicado en cuanto a las críticas que se puedan hacer, en este caso de los personajes que traemos nosotros a nuestro estudio, en el caso de Erika y de Mingo, y hablábamos de un caso específico
que nos ocurrió ayer. Pero fíjense que no solamente fue ayer, porque haciendo un recuento muy rápido, la semana pasada que la arrancamos con Ivo Hernández, es decir, no todas las personas necesariamente están de acuerdo con lo que dicen nuestros invitados. En el caso de Ivo Hernández, pues hubo personas mayoritariamente, como fue el caso de ayer de Juan Carlos Sosa Purba, que, estaban empáticamente en sintonía con lo que mencionaron y con lo que dijeron. Sin embargo, también muchas personas que normalmente critican que fue la invitada del martes, la doctora Blanca Rosa Mármol, que ocurrió, y creo que Erika y yo lo mencionamos en el espacio, hay gente que critica a Blanca creyendo que es Cecilia Sosa. No sé si a ustedes les ha pasado o han tenido oportunidad tanto de seguir el chat del programa como en las redes sociales cuando hacen comentarios sobre el programa o la entrevista que estamos llevando adelante. Bueno, eso fue el lunes y el martes de la semana pasada, repito, Ivo Hernández y también Blanca Rosa Mármol. Luego tuvimos un parpadeo en la continuación de los invitados especiales porque el joven Alejandro Perdomo no nos pudo acompañar por un problema de horario, ¿no? Por un problema de horario. Sin embargo, el tuvo el doctor Luis Manuel Aguada. Vamos a tratar de continuar. Eric, no sé si sigues con nosotros. Sigue allí, ya lo vamos a incorporar. Ya lo vamos a incorporar. Listo. Hola. Ajá. Bueno, Gracias, estábamos por dos programas distintos. Estábamos son con cosas que dos pasan en programas Venezuela, distintos porque, no, pero aquí estábamos echando broma porque, mira, díganle al profesor del Búfalo que esto nos ocurrió la vez anterior, también estando él en el programa, pero además que sabotaje ya, sí. y con Sí, Flores hay Caray, que gracias duda. a ellos se pudo conducir el programa completo, pues, ¿no? No habíamos detenido. Para retomar un poquito, hay que ser muy lúcido. ¿Qué queremos los venezolanos? O sea, los venezolanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Los venezolanos luchamos por un futuro mejor o luchamos porque unos políticos estén en el poder? Cuando yo decía lo de RCTV y lo de lo otro, ese era el mensaje en el fondo. ¿Qué nos importa a nosotros? Yo sé que la gente que tiene su aparato comunicacional, sus cuadros, sus militantes, quieren que haya un líder político específico en el poder. Ese es su interés porque esa es la manera de enchufarse el petróleo y que fíjate que sigue siendo, por más liberales que prediquen, una manera de rentismo, ¿no? Nos enchufamos al petróleo y ahí tenemos, ¿no? Pero nosotros, ¿qué queremos? Nosotros tenemos otros intereses. El interés es que Venezuela esté primero en paz real, no en paz de los sepulcros, que es la que vivimos con Maduro, sino que podamos desarrollarnos libremente y poder hablar, poder pensar, poder trabajar en paz. Segundo, que tengamos mejoras económicas inmediatas porque la situación es dramática desde el punto de vista económico. Y tercero, que cuando venga una transición realmente hacia un sistema distinto, sea estable y prolongado en el tiempo y no que dure pocos meses o pocos años y que después venga una nueva forma o hasta peor del chavismo, ¿no? Repito, como pasó en Nicaragua justamente. Entonces, tenemos que estar muy claros con nuestros propósitos y no confundir nuestros propósitos como ciudadanos con los propósitos de gente que tiene una agenda clara, política en el sentido burocrático de simplemente acceder a los cargos del poder y las prebendas que eso da. Ese es mi mensaje. No, y es que me parece buenísimo y lo voy a retomar desde el principio. Cuando tú escribes, hay dos tipos de venezolanos. Los que saben la importancia de que eliminen las sanciones cuanto antes y los que quieren que vuelva ya RCTV. El país también sigue dividido cerebralmente. Entonces, cuando te estaba escuchando, yo decía, bueno, pero que realmente nosotros los venezolanos mayoritariamente sabemos cuál es el país que queremos. Eso es estamos peleando. ¿De qué nos estamos quejando? ¿Qué queremos? Queremos que... Eso, claro, es una ironía, ¿no? Eso es más que eso encierra. Claro. Lo que
que estoy diciendo es que, ¿qué queremos? La farándula politiquera otra vez y eso es y refocilarnos en eso. O realmente queremos que el país dé un salto, porque el país está en un hueco, el país quedó tirado fuera del vagón de la historia. Tenemos que volverlo a montar. Somos un país que tiene un cuarto de siglo de atraso, desde el punto de vista educativo, de desarrollo tecnológico, económico. Somos un país que ha vivido cosas horribles. Entonces, nuestro esfuerzo debería orientarse por reconstituir el país, y eso no se hace en 15 días y a lo loco porque hay unos tipos que quieren llegar al poder. ¿Okay? Tendrán su oportunidad, como todo el mundo, ¿okay? Como todo el mundo que quiera, pero eso no es la prioridad de Venezuela. O sea, la prioridad de Venezuela no es que fulanito, fulanita sean presidentes ya. La prioridad de Venezuela es que Venezuela, primero, vuelva a entrar al tren de la historia, para decirlo así, porque ya estamos tirados por la carretera, como un perro muerto. Discúlpame la imagen, pero Venezuela ahorita no es un país, es decir, que juegue algo, que sea, somos de los países que estamos a nivel de Haití. ¿Me explico? Cuando Venezuela debería estar entre los 3 o 4 primeros países de América Latina. Entonces, ese deberíamos empujar hacia allá. 2, que cuando venga un cambio, sea un cambio serio. De serio me refiero por varias décadas, donde hay una proyección hacia el futuro clara, donde el país esté integrado. Porque, o sea, sacar unos locos para poner otros locos y volver otra vez a polarizar una especie de guerra civil fría que dura otros 20 años, ya es suficiente, ¿no? Ya pasamos la guerra civil fría. O sea, ya con el chavismo, ya en este estado, que es un estado ya zombificado, o sea, está ahí, es como una vacuna. O sea, sigue siendo polio, pero es un polio ya llevado al mínimo, ya es una vacuna, ya no es una enfermedad viral como fue hace unos años, ¿no? Entonces, llevemos el proceso, o sea, donde tiene que ir para que Venezuela pensemos a largo plazo, por Dios, es lo que quiero decir. El RCTV no es un proyecto a largo plazo, me disculpan, sé que ustedes todos venimos ahí, yo no tengo nada contra el RCTV, pasa que, al contrario, pero no es la prioridad, evidentemente, por lo menos no para mí, no para mis amigos o la gente que yo conozco. Claro. Ahora fíjate que de manera muy osada yo interrumpí a Erika cuando estaba haciendo su resumen de noticias y menciona a Andrés Velázquez, que sale de la clandestinidad a opinar sobre cualquier cosa, y sale y menciona a Enrique Capriles. Entonces yo le digo, yo detengo a Erika y le digo, ¿y quién es Enrique Capriles? ¿Y quién es Andrés Velázquez? Entonces, y es un poco, ¿cuál es el país? El país es la fauna que estaba en Oslo. ¿Qué representa la gente que fue a Oslo? Ese circo de gente que estaba allí, invitados y no invitados, pero que también fueron a figurar. Ese es el país. Ahí insisto en mi pregunta. Nosotros mayoritariamente los venezolanos sabemos cuál es el país que queremos, porque ese tiene que ser el punto de partida. Correcto, eso es. Y estamos en un momento clave para hacerlo porque sí estamos en una transición. Ahora, de dónde culmine esa transición depende de la inteligencia nacional, de los empresarios, de las iglesias, de las confesiones, de las academias, de los sindicatos que quedan, que ya son muy poquitos y están destruidos, del propio chavismo remanente que está en el aparato de Estado, o de los que fueron chavistas. Eso es como los adecos, bingo. O sea, no es que los chavistas aparecieron y los adecos se fumaron. Los chavistas eran adecos antes. Sí. Y los que vienen después eran chavistas poschavistas, ¿me explico? No sé, esta campaña de polarización muy virulenta, la gente decía, ay, se volvió como Capriles. No, yo no tengo nada que ver con Capriles y su oposición me parece realmente muy mediocre. Y no voy a poner nombre de animalitos y eso a mí no me gusta. Pero digamos, eso no es el problema. El problema es que Venezuela vivió un conflicto, no solamente un régimen. Ese conflicto viene antes del régimen. Por eso justamente llegó el régimen al poder en primer lugar. ¿Okay? Aquí hay un conflicto que viene incluso del siglo XIX, que no se ha solucionado, por más que Gómez haya hecho un gran esfuerzo, por más que los adecos hayan hecho un gran esfuerzo. Todavía queda abajo, en lo telúrico, grandes problemas del proyecto nacional, ¿no? Y volver a retomar esta lectura de civilizados contra bárbaros, blancos contra pardos, a mí me parece hiper peligroso en este momento, porque otra vez nos volvería
meter en un ciclo que puede durar 20 años más, y lo que tenemos es que buscar un pacto soberano. O sea, ¿quién es la gente? No es quién es la gente que me gusta a mí, porque si la política no es quien me gusta, eso no es mi Venezuela. A mí no me gusta ningún político, me parecen todos horribles, pero hay unos que convienen y unos que no convienen, es lo que quiero decir. ¿Okay? Entonces, pensemos de pensar que la política es mi Venezuela, y que no es un curso de popularidad, sino quién es la gente que puede hacer algo y cuál es la tendencia, hacia dónde nos está llevando. A mí no me gusta la que está ahorita en el poder, nada, cero. O sea, pero ¿qué está haciendo que conduce, lo que ella hace conduce hacia mis propios intereses? ¿Me explico? Está conduciéndonos a qué? A una economía más libre, más próspera y una transición más o menos segura. Que no me gusta, que yo prefiero que sea no sé quién, sí, pero eso no es el problema. La política no es... Por eso que yo hablo del circo y del palacio. Lo que me gusta o no me gusta es para el circo. Y lo que realmente ocurre en el poder, como decía Tácito, es un gran misterio porque tiene que ver con grandes intereses que nos sobrepasan. ¿Okay? ¿Y cómo se administran esos grandes intereses? Del modo que yo pueda, más o menos, verme incluido en esos proyectos es lo que yo realmente tengo que pensar. Y eso es lo que yo invito a hacer. ¿Y en qué momento entonces nos encontramos en este instante los venezolanos? ¿Hay alguna probabilidad de que de pronto... Yo lo digo así, el chavismo murió orgánicamente hace como 10 años. Bueno, incluso antes tal vez, pero bueno, no, digamos, el chavismo murió el primer año de Maduro. El chavismo yo creo que murió antes ya con Chávez, pero para no caer en... Yo creo que desde 2000, digamos, realmente había muerto en 2007, ya con el PSUV, ya el chavismo murió realmente como proyecto, ¿no? Lo que se volvió fue un aparato increíblemente monopolizante de todo el poder que terminó llevando a la destrucción. Pero ese proceso que empieza en el 2007 a 2014 marca para mí la muerte realmente política del chavismo en cuanto pudiesen hacer algo con Venezuela, ¿no? A partir de ahí no queda nada, queda una especie de zombie, que es el régimen zombificado, donde hay una posición completamente o cómplice o inútil. ¿Por qué es inútil? Porque se basa simplemente en no entender el mundo, no entender el poder, se basa simplemente en ser popular y que Tío Sam la ponga en el poder. Ese es el único proyecto. ¿Y qué hizo Tío Sam? Yo no lo puedo poner en el poder porque ustedes son unos inútiles. Me gustaría, pero no puedo. Porque Estados Unidos también tiene intereses geopolíticos. Yo no quiero que Venezuela se vuelva un desastre. No me conviene. No quiero que sea la Colombia en los años 60, 70. Es lo que podemos caer. La gente no se da cuenta que aquí podemos caer. Pero uno dice guerra civil. No, esto no es Siria. No es Siria, pero sí es parecido a Colombia. O sea, nosotros podemos tener el este de Caracas controlado y después no se puede ir a Barquisimeto, por ejemplo. Porque llegando a Morón te puede agarrar unos guerrilleros y secuestrarte como pasa en Colombia. No podemos llegar ahí. ¿Okay? Entonces no podemos colombianizarnos como fue la Colombia antes de Uribe. Ustedes recuerdan cómo era eso, ¿no? Había como, digamos, era como enclave. Sí. Enclaves de civilización y el resto una jungla agarrada por el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares. No podemos caer en esa situación. Y con una gente que Dios mío, es muy popular, es muy ideológica, puede ser muy cool, pero que no tienen la menor idea de cómo funciona el poder, seguramente caemos ahí. ¿Okay? Entonces, y eso no lo digo yo, eso lo dice Marco Rubio. Si no me creen a mí, escuchen qué dice Marco Rubio, porque no solamente es Trump. La gente que está más o menos clara en Estados Unidos está clarísimo de quién es esa gente. Y a lo mejor hay una figura que brilla, que es muy chévere, que tiene muchas medallas, pero al lado de ella hay una cuerda de gente impresentable, horrible, hasta cuero, de la época de Gómez. Están ahí porque le dan un carguito y traicionar al otro y agarrarse unos reales, ¿no? Y además viaja por todos lados y ¿de dónde saca esa plata, no? Porque alguna vez hay misma gente en el Vaticano un día, después en Oslo, después están en Washington, después están en Bogotá, después están en Madrid, o sea, gente con muchos recursos, todos, no creo. Ahora, cuando tú hablas que necesitamos llegar a un pacto, ¿quiénes son los que necesitan llegar a un pacto?
bueno, todo, primero los que tienen algún tipo de poder. O sea, Pero ya han pactado, ya ellos tienen un pacto. correcto. Ahora, ese pacto, ¿hacia dónde va? Es lo que tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Hacia dónde va? Digamos, pensamos que Venezuela es un camión destartalado que se está cayendo por una cuesta, ¿no? ¿Dónde está yendo ese camión? ¿Estamos yendo hacia un sistema parecido al cubano o estamos yendo a un sistema más próspero y más libre en este momento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia La Habana o hacia el resto de América Latina? Pues no, estamos... No estamos yendo hacia La Habana. estamos Los cubanos nos mataron y lo sacaron, ¿ok? O sea, entonces, estamos en un momento del chavismo, la gente no se da cuenta que estamos descubanizando, el cristianismo se está descubanizando, ¿ok? A mí eso me gusta. A mí me parece fantástico. Que no lo hizo porque no es mi amiga, no es cool, no sé qué, no habla inglés, no me importa, me importa un bledo. O sea, el país se está descubanizando, que era la principal rémora que teníamos aquí desde el punto de vista político. El país se está liberando económicamente, ¿ok? Es decir, el país está volviendo, está yendo a un sitio donde nos pueden quitar las sanciones, que no son sanciones nada más a los políticos, eso es mentira, sanciones al petróleo venezolano, ¿ok? Y lo vimos en el Caribe cuando no podían salir los barcos. ¿Por qué me interesa que se quiten las sanciones? Porque va a entrar más plata. Y si entra más plata, la economía se recupera. Entonces, donde está llevando el puerto Delcy Rodríguez, a mí me gusta, me conviene, es hacia donde yo iría. Y además les digo, si pongamos que estuviera otra persona, me voy a nombrar, haría exactamente lo mismo, porque ella no tiene ninguna capacidad de decisión. Sería lo que dijera Marco Rubio, que es lo que está pasando. ¿Okay? Y la CIA y etc. Entonces, el pacto entre los poderes, el deep state venezolano y el Departamento de Estado ya se hizo, eso ya está hecho, está cuadrado. ¿Okay? ¿Nos gusta ese camino? A mí me gusta. Me gusta porque nos aleja de la Cuba socialista. Pero eso lo ha logrado la política, La política de palacio, los acuerdos, la gente que tiene poder y se siente en Qatar a negociar. ¿Okay? La política real, la del poder. No la politiquería del circo. No dejemos, no seamos chusmas de grada. Eso es lo que una persona en el 2026 no puede pensar como un analfabeta en el año 5 después de Cristo que iba al circo romano. No podemos pensar igual. Y lamentablemente gran parte de la humanidad piensa así aún. Pero los venezolanos después de esta experiencia tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué está pasando y hacia dónde estamos yendo. Entonces, olvídense de las personas, sino pensemos en las tendencias, en la dirección. ¿A qué dirección estamos yendo? Estamos en una dirección muy distinta en la que nos metió Hugo Chávez. Estamos yendo hacia el lado contrario. Estamos girando el barco. ¿Okay? No estamos, por poner una metáfora, no estamos yendo hacia La Habana, estamos yendo hacia Houston. A mí ese cambio, lo digo literalmente, el barco no está yendo más a La Habana, está yendo hacia Houston. Entonces todo el país está en ese barco yendo hacia ese puerto. A mí me agrada eso. Yo lo apoyo eso. Porque además, si no estuviera estuviera otra persona, habría que hacer lo mismo. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Por acá hay una pregunta. Bueno, sí, a mí, digamos, la política no es para los gustos. Eso es nada más un momento electoral. Después no funciona más el gusto, después funcionan los intereses reales. ¿Quién tiene la plata? ¿Quién tiene las armas? La política es quién tiene las armas y quién tiene la plata. Y quién tiene apoyos. ¿Okay? Pero eso se conjuga, perdón, mujer. Okay. Eso se conjuga muy brevemente, Eric, con el pragmatismo en cuanto a que Venezuela es un país de muchos recursos, pero es un país políticamente inviable. Entonces, mira, vamos a negociar con un país del primer mundo. Políticamente inviable como está orden aquí, y entonces, bueno, se cobre con el petróleo que nos va a poner orden en unos 15 años y nosotros vamos a vivir felices. No es 15 años. Esto va muy rápido. Esto tiene pactado ya muchos años atrás. Esto no es gratuito. Esto no es que un día vieron, ay, que este más duro, vamos a caer a bombazo. No. ¿Okay? Yo no quiero hablar de esto más a profundidad, yo tengo mi visión, pero no es prudente. ¿Okay? Dejemos que los hechos se revelen por sí mismos. Okay. Mira, Amalia Mustiola dice, el venezolano de a pie sigue siendo el gran ausente en un pacto de élite que cambia tiranos por tutores, pero mantiene el mismo... Pero claro que va a ser gran ausente. ¿Por qué no va a ser gran ausente? Sí. A ese venezolano que se siente gran ausente, porque usted es un gran ausente.
porque está pendiente de TikTok a ver qué dice el payaso de turno. Evidentemente va a estar ausente así. ¿Qué está haciendo usted? O sea, primero se está informando bien, segundo está hablando con su comunidad, está hablando con comunidad, me refiero no a la comunidad del barrio, sino me refiero a la institución donde usted está, con su familia, con su universidad, o sea, ¿qué está pensando? ¿Qué está haciendo? Entonces, evidentemente, la política no se hace para los que ven TikTok. Eso es una ilusión, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Aruba, ni en Pekín. La política no se hace. Sí, TikTok es para imponer imponer una agenda que ya está hecha y la gente se convence, se fastidie, pero la política no se hace por TikTok. O sea, yo estoy de acuerdo con usted, amigo, pero la pregunta no es por qué me dejan afuera, sino porque usted está afuera. Usted mismo. Alejandro Castillo quiere saber si estarías de acuerdo con la apreciación de Alejandra Martínez Cánchica, que ella aseguraba, de hecho lo dijo también en el programa, que Donald Trump está haciendo con lo que queda del chavismo el equivalente a civilizar al hombre de las cavernas. Ese lenguaje a mí no me gusta. Primero, Trump no es civilizado, Trump es una bestia. O sea, Trump no es un paradigma de civilización. O sea, yo me gustan los clásicos, trato de leer en latín, es decir, Trump no es la civilización. Segundo, nosotros no somos los bárbaros. O sea, por favor, esa visión que tenemos de Sudaca bárbaro, nosotros mismos, o sea, eso es para otro programa. Eso es lo que hemos hablado ustedes y otros amigos como el chavismo cultural. Sí. Somos unos bárbaros, unos salvajes, y que necesitamos el enclave petrolero, el campo petrolero para que nos civilicen en el economato. No, esa visión es terriblemente espantosa y falsa de la realidad latinoamericana, y yo no la comparto. No la comparto ontológicamente. Primero, ellos no son la civilización. Segundo, nosotros no somos los bárbaros. Mira, Eric, ya por cuestiones de tiempo y lo accidentado que ha estado lamentablemente, pero para que tú nos ofrezcas un resumen de tu visión de lo que puede venir, de lo que tú vislumbras, de lo que tú olfateas, de lo que viene en los próximos. Pues, ¿no? Bueno, al principio ya lo dijo, el barco ya no va hacia Cuba, el barco va hacia Houston. Claro, exacto, el barco está yendo hacia Houston, el barco venezolano no está yendo más a La Habana. A lo mejor a La Habana se puede escapar una lancha con una cosita ahí, pero el barco venezolano está yéndose a Houston, está encallando ahí y estamos refinando el petróleo. Y políticamente, mentalmente, estamos yendo hacia allá. Ahora, yo no quiero ser, o sea, mi aspiración, hay muchos venezolanos que sí, que creen que Venezuela sea un campo de la Standard Oil, y porque tengamos el economato del Standard Oil, y que tengamos ¿cómo se llama el noticiero? Famosísimo. Observatorio Creole. El Observatorio Creole, y eso, somos felices y ya. Que es el comentario de antes de la civilización, ¿no? Sí. Yo no quiero volver. Primero, no, es imposible ya volver ahí porque el mundo es otro y el petróleo tampoco es lo que era. No regresará. Nada regresa. Nada regresa. Regresa mal, regresa como comedia. Entonces, lo que yo quiero que Venezuela sea lo más soberana posible, y ese es el peligro, porque ahorita no lo somos. Primero, gracias al chavismo no lo somos. Gracias a la guerra civil fría que hemos tenido no lo somos. Venezuela es un país que casi que está abandonado, por eso Venezuela ahorita es un país recogido. O sea, está tirado en la calle y alguien lo... decir, pero que volvamos a ser un país más o menos soberano, con un proyecto donde haya pluralidad de ideas, donde haya... A mí de la democracia, las elecciones es lo de menos, amigo. Lo más importante de democracia es que haya Estado de Derecho. O sea, que nadie vaya preso porque esté en un programa, por ejemplo. Que si yo tengo un litigio legal, yo cuento con que el juez va a fallar objetivamente según las pruebas, según que le pagaron una platica, ¿entiendes? Eso es lo que es realmente la democracia, el respeto a la persona humana y el respeto al Estado de Derecho. La elección es un mecanismo nada más de legitimación de las autoridades en cada cierto tiempo, y eso es lo menos importante, ese es el detalle, ese es como la cerecita del trago. Pero lo que está antes es lo que importa, que es restituir el Estado de Derecho. En Venezuela hay que reestructurar todo el sistema jurídico, por ejemplo. En Venezuela hay que cambiar el CNE, hay que volver a llamar a replantearla. ¿Ustedes creen que este Parlamento representa a Venezuela? No, muy lejos, ¿verdad? Entonces, no solamente es la transición hacia el Ejecutivo, es la transición de todas las instituciones.
Y creo que estamos yendo lentamente de un modo muy complicado hacia allá. Y el inmediatismo, el fanatismo, la exaltación, el pensamiento de yo quiero, a mí lo que me importa es mi líder, lo demás no me importa. Por favor, sacamos de ese chip porque primero eso es lo que es el chavismo. Segundo, ya está bueno. O sea, tenemos que empezar ahora con seriedad. Y pensar primero en el país. Bueno, ilustre amigos, se nos agotó el tiempo. Disculpa que se nos haya ido la luz, pues. No, y gracias por llevar la conducción del Gracias por programa durante ayudarnos. ese periodo. Claro. Sí. Un gran abrazo, seguimos en contacto. El gran Eric del Búfalo. Qué buena esta conversación, a pesar de Conche, eso. vale, nosotros, nuestro primer incidente del año, De ¿no? este año. De esta corredera. Esto le pone sabor, ¿no? A las transmisiones. Sí, yo le estaba echando broma a Eric porque le decía, bueno, qué casualidad que la vez que nos ocurrió, la vez anterior que Sí. nos ocurrió estaba él, Sí, pero también estaban Miguel y Flor. coincidencias. Coincidencia, Puras claro. coincidencias. Pero bueno, gracias.